Vamos a leer Jueces capítulo 2, del versículo 6 al 15. Decía que deja un sabor agridulce porque fíjese que mientras los hombres que se ponían rectos, firmes con Dios, dirigían este pueblo, el pueblo le seguía. Mire qué importante es que nosotros los líderes, hermanos, hagamos las cosas bien, porque tenemos gente que viene detrás de nosotros. Mire qué importante es que usted como padre, usted como madre haga las cosas bien, porque usted tiene detrás de usted sus hijos. Mire qué importante es que caminemos derecho delante de la presencia del Señor, porque las consecuencias de nuestros actos vienen después. Si gusta estar un momento de pie mientras le damos lectura a esta porción de la Escritura, me gozo en ver a la hermana, ¿verdad?, en verles a todos, y vamos a aprender a meditar de la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 6 en adelante. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, vean lo que dice, también fue reunida a sus padres. Quiere decir que toda esa generación murió, la generación contemporánea de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación. Puntualizamos en esto, ojo en esta parte. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Amén. Tomen asiento. El tema es fuerte y quiero que usted lo asimile. Dice: evitemos una tragedia espiritual. Una situación trágica es aquella, hermanos, que está enmarcada en el dolor, en la tristeza, en la desesperanza, en el fracaso.
en la palabra propiamente dicha, tragedia, encontramos una palabra inmersa que es algo funesto, dice el diccionario. Una tragedia es algo funesto, algo triste, algo doloroso, algo lamentable. Cuando yo voy a la palabra y leo este capítulo y leo esta historia y leo este libro, me doy cuenta del fracaso del pueblo de Israel. Me doy cuenta del dolor en que se metieron por desobedientes, por rebeldes, por hermanos, por obstinados en su corazón. Me doy cuenta de la tragedia de apartarse de Dios, de dejar a Dios y seguir nuestros propios caminos. Dios, a través del profeta Isaías, dice: todos me dejaron, cada quien se fue por su camino, cada quien se apartó por su camino. Dejaron el camino verdadero, dejamos el camino de Dios, dejamos la senda que Dios nos ha trazado para seguir nuestros propios caminos. Dice el proverbista: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, de derrota, de dolor, de fracaso. ¿Para qué vamos a abandonar el camino de Dios, que es el camino de la bendición, hermanos? ¿Para qué vamos a dejar a Dios cuando Dios nos ha dicho que en Él tenemos todo? Amén. Con Él lo tenemos todo, hermanos. Este pueblo cometió algunos errores que yo quiero en esta hora señalarlos para que usted y yo podamos evitarlos. Mientras estudiaba este pasaje me hacía la pregunta: ¿cuál fue el fracaso? ¿En qué estuvo el error de este pueblo? Porque nosotros somos el pueblo espiritual del Señor. Estos fracasaron en lo físico, estos fracasaron en lo material, pero nosotros vamos a fracasar en lo espiritual si es que cometemos los mismos errores que cometieron estos. Pero esta palabra Dios la ha revelado para que nosotros seamos alertados, hermanos. En guerra avisada, dice un dicho por ahí, no hay muertos. Entonces, cuando nosotros vemos y nos preguntamos qué fue lo que pasó, vamos a encontrar aspectos importantes y que nosotros no podemos caer en esa situación. El pasaje habla de por lo menos 3 generaciones. Una generación, dice el diccionario, que es aquel grupo de personas que nacen y mueren más o menos en el mismo tiempo. Hablemos de la primera generación que podemos ver en este pasaje. La generación que precedió a Josué. ¿Cuál fue esa generación? La generación que vivió en Egipto. Vieron las obras palpables de Dios, hermanos. Vieron cómo Dios abrió el mar. Vieron cómo Dios, hermanos, se glorificó en Faraón trayendo plagas terribles en medio de Egipto. Ellos vieron todo eso.
Pero ¿sabe a dónde terminó esa generación? Esa generación terminó postrada en el desierto por incrédulos, por rebeldes, por corazón, hermanos, rebelde para con Dios. No le creyeron a Dios. De esa generación, los únicos que prevalecieron o permanecieron vivos fue Josué y Caleb, porque le creyeron a Dios. Creerle a Dios tiene, hermanos, grandes resultados en nuestra vida. Josué y Caleb fueron, hermanos, y entraron a la tierra prometida, acompañado de 10 príncipes o de 10 líderes más. Y regresan y dicen, esa tierra es buenísima. Traían evidencia, frutos. Es buenísima. Y tal como Dios ha dicho, es tierra que fluye leche y miel. Es una buena tierra la que Dios nos va a dar. Y dijeron los 10, no podemos entrar allí porque nosotros no tenemos capacidad. Hermanos, se les olvidó que el que peleaba por ellos era Dios. Mía es la guerra, dijo Dios. Mía es la batalla. Ustedes solo tomen la victoria. Ustedes solo hagan lo que yo tengo que decirles. Ustedes solo obedezcan. Pues no obedecieron. Dijeron, no, Dios no nos va a meter en esa tierra. Los trajo aquí para hacernos morir en el desierto. Y ellos mismos dictaron su sentencia. Y Dios le dijo a Moisés, dile a este pueblo que vuelvan para atrás, que no van a entrar a la tierra prometida por rebeldes, por incrédulos. De esta generación yo puedo tomar este punto. Que si usted es rebelde, si usted es incrédulo, si usted es indiferente a los mandatos de Dios, a usted no le va a ir bien, usted va a fracasar. ¿Sabe qué hizo Dios? Los anduvo en círculo en 40 años, hasta que se murió el último de esa generación. Porque Dios dijo, ninguno va a pasar al otro lado a heredar esta tierra por incrédulos, por rebeldes. Y a veces así actuamos nosotros, con rebeldía y con incredulidad. Y eso no va bien con el pueblo de Dios, porque nos cerramos las bendiciones en nuestra vida, hermano. Ya lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Si usted cree la palabra, declárela con sus labios. Créala, declárela, vívala, obedézcala. Eso es lo que hay que hacer con la palabra de Dios. Créala, háblela, declárela. Tú has dicho, Señor, y declare la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Que dijo Dios a Moisés: hasta que el último muera, van a poder entrar a la tierra prometida. Ni Moisés ni Aarón, que eran los líderes de ese pueblo, no entraron. ¿Por qué? Le fallaron a Dios. Y Josué y Caleb se plantaron y dijeron, no, Dios es fiel y Él nos puede dar esa tierra como lo ha prometido. Y entonces dijo Dios, estos dos van a entrar porque creyeron. Hermano, creerle a Dios es sinónimo de victoria. Creerle a Dios es sinónimo de bendición. Creerle a Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Aferrarnos a la palabra de Dios. Y en tus oraciones decirle al Señor, Señor, tú eres fiel a tu palabra.
tú has dicho esto y yo lo creo, Señor, y estoy seguro que puedes hacerlo, porque para el que cree, dice la Biblia, todo es posible, hermanos. Declárelo, créalo, y usted va a ver cosas grandes. La segunda generación fue la generación de Josué, de todos los que nacieron en el desierto y los que salieron de Egipto, menores de 20 años. Dijo el Señor, estos que los padres dijeron que iban a morir en el desierto, a estos les voy a dar la tierra prometida, estos la van a heredar. Y después de los 40 años, Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, sube al monte, te voy a enseñar la tierra prometida, la tierra que yo les juré que les iba a dar. Porque veíamos que tenemos un Dios que es fiel, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Tenemos un Dios que es fiel, no falla. Esta palabra se va a cumplir. Lo que nosotros debemos hacer es creerla. ¿Sabe por qué? Porque salimos gananciosos. Nadie que cree a la palabra va a perder o va a ser un derrotado. No. Vemos en la Biblia que todos los que han creído en la palabra del Señor, le han creído a Dios, han visto obrar a Dios a su favor. Todos los que entraron a la tierra prometida fueron los menores de 20 años y todos los que nacieron en el desierto. Cuando leemos Deuteronomio y entramos a leer a Josué, estamos leyendo historia y vemos que estos dos hombres, Josué y Caleb, cuando llegaron a la tierra prometida, oscilaban, bueno, el dato de Caleb lo tenemos. Literalmente dice que él tenía 85 años cuando llegó a la tierra prometida. Creemos que Josué andaba más o menos en la misma edad. Eran de la misma generación. Entonces ellos entraron en la tierra y disfrutaron de lo que Dios había prometido. Ahora, la otra generación es la que nació ya en la tierra prometida. Josué llegó y repartió toda la tierra porque, hermanos, pelearon contra todos los enemigos y vencieron a todos sus enemigos. Porque la victoria se las estaba dando Dios en cada batalla, hermano. Así obra Dios. Cuando tú estás del lado de Dios, te aseguro que no vas a perder batalla. Amén. No vas a perder batalla, hermanos. Las batallas las perdés cuando las enfrentás tú solo o cuando te apartás de Dios. Pero si las batallas tuyas y las mías, por supuesto, las enfrentamos con la ayuda de Dios, no vamos a perder, hermanos. Porque Él es el que pelea por nosotros. Josué entró a la tierra prometida, la repartió a todos y habitaron, dice, y Dios les dio una palabra. Que se cuidaran cuando estuvieran allí en la tierra prometida y que no se olvidaran de que Dios era quien les había dado esa tierra y que no se apartaran de servirle, de honrarle, de adorarle, para que Él no los echara de esa tierra. Porque así como eché a los habitantes anteriores, también los puedo expulsar a ustedes, dijo Dios. Ahora, 3 cosas puedo ver en este pasaje que usted y yo no debemos hacer para no sufrir esa tragedia espiritual en nuestras vidas
en nuestra familia y aplicado también en la sociedad. Primero, primer punto negativo que nosotros no debemos cometer: se olvidaron de instruir a sus hijos. Eso es trágico, hermano. Porque el resultado es que la nueva generación después de Josué y de los contemporáneos de Josué, mire el versículo 10, dice: no conocían a Jehová ni sabían de sus obras. ¿Por qué, hermanos, sucedió esto? Sucedió sencillamente porque los responsables de instruir no instruyeron. ¿Y quiénes eran los responsables? En primer lugar, los padres eran los responsables y seguimos siendo los responsables delante de nuestros hijos, delante de Dios, de instruir a nuestros hijos. Los padres fallaron en el cometido que Dios les había dejado. ¿Y cómo sabe eso usted, pastor? Bueno, porque la Biblia lo enseña. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Mire lo que dijo Dios por medio de Moisés. Vamos a la palabra. Deuteronomio 6, versículo 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Palabra clave: ¿para qué eran estos mandamientos y estos estatutos y estos decretos? Para que los enseñasen. Amén. Okay. ¿Está enseñando usted a sus hijos, a su descendencia, la palabra de Dios? Si no, comience a hacerlo. Tal vez todavía hay tiempo. Mientras estudiaba este punto, me fui a buscar en el internet cuál es la edad, hablando pedagógicamente, cuál es la edad más propicia para enseñar a nuestros hijos. ¿Sabe cuál es? Dice que para enseñar la edad más propicia, de 6 a 12 años. Así dicen los pedagogos. Pero nosotros sabemos que el niño desde pequeñito hay que instruirlo. Amén. Desde pequeñito. Las madrecitas cuando, ¿verdad? Y felicidades a las madrecitas que ya pronto van a estar siendo agasajadas, ¿verdad? Desde el momento que nace. Por eso han creado una nueva ley hoy en estos días, nacer con cariño se llama. El niño desde que está en el vientre se identifica con su madre y con sus progenitores. Por eso usted no espere, hermanos, que llegue a los 6 años para comenzar a hablar. Hay cosas que sí, no las va a entender desde temprana edad, pero otras cosas sí las va a ir entendiendo desde temprana edad. ¿Me entiende? Pero hay cosas que usted se las tiene que enseñar desde que nace, ¿verdad? Ese afecto se transmite, hermanos. Ese amor usted lo transmite desde el momento de la concepción. Pero los padres
Aquí fallaron porque no le enseñaron. Mire, el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, le está diciendo Moisés al pueblo, que estas palabras que Dios le había dejado a este pueblo llamado Israel, que es la palabra de Dios, dice, se las tenés que repetir, se las tenés que enseñar. Versículo 7, las repetirás a tus hijos. Nosotros vamos hermanos, a tener una familia próspera, una familia conforme al propósito de Dios en la medida que hagamos esto. Si no, vamos a fracasar. Yo no quiero ver tus hijos destruidos, yo no quiero ver mis hijos destruidos. ¿Sabes qué hago? Por eso los cubro con oración, pero también les meto el consejo de la palabra. Doblo rodillas por ellos, pero también los confronto con la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere, hijos. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Esto es lo que la Biblia enseña. Hermanos, si tú no lo haces, no esperes que otros lo hagan. El primero y más responsable eres tú como padre, soy yo como padre. Y los padres fracasaron, por eso no conocía la nueva generación, no conocían de Dios. ¿Por qué? Porque no se lo enseñaron, porque no le hablaban. Porque nosotros sacamos tiempo para hablar de cualquier cosa, de economía, de estudios, de ciencia, de la política, de los deportes, de trabajo, de cualquier cosa. Pero estamos fallando en algo que es fundamental, hermano, en meter la palabra de Dios como fundamento para nuestra familia. Y si tu fundamento no es la palabra de Dios, tu casa será frágil, estará construida en arena movediza. ¿Vendrán vientos? Sí, van a venir. Tormentas van a venir. Pero si tu casa está fundada sobre la roca que es Cristo y la palabra, no va a caer esa casa. Vas a ver hijos fructíferos, amén. Tus hijos van a estar fructíferos, fuertes, vigorosos. Así, hermanos, dice la palabra del Señor, así lo enseña la Biblia. Tus hijos van a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Quiere decir, van a ser hijos fructíferos. Este pueblo falló. No enseñó los mandamientos, los estatutos de Dios. Dios había dicho, repíteselos a tus hijos, háblaselos estando en tu casa. Pero muchas veces lo que hay en la casa, hermanos, son riñas, son pleitos, son discusiones. Lo que hay allí en tu sala es una gran pantalla. Ahí estás instruyendo a tus hijos. Te los está instruyendo Hollywood, te los está instruyendo Televisa con novelas mundanas, paganas y cuánta basura hay en los medios de comunicación y tú estás bien, gracias. Pero luego quieres que los líderes de la iglesia, llámense pastores, evangelistas, ministros, misioneros, líderes, ¿verdad?, a cargo de la escuela bíblica, te enderecen a tus hijos. No es así la cosa. El primer responsable eres tú. ¿Ok?
Claro, yo tengo una responsabilidad seria delante del Señor. Por eso no, mire hermano, por eso no me tiemblan los pantalones para enseñar esta palabra, para decirte en qué estamos fallando y para corregirte por medio de la palabra, por supuesto. Porque tengo un compromiso delante del Señor. Y los sacerdotes eran los segundos encargados de este ministerio de la enseñanza de las leyes de Dios, de los preceptos de Dios, de los estatutos de Dios en el pueblo. Y también fracasaron. Fracasaron, no la enseñaron. Deuteronomio 33:10, mire lo que dice Deuteronomio 33:10. Estoy hablando de que en segundo lugar los responsables de enseñar, de transmitir la palabra del Señor eran los sacerdotes, los levitas. Y fracasaron porque esta generación no conocía a Jehová. Hermanos, para mí es un reto. Para mí es un reto cuando veo, hermanos, un montón de jóvenes profesionales con la cabeza llena de intelectualidad, y eso es bueno, yo no estoy en contra de eso. Yo me he instruido en la universidad. Pero siempre voy a la palabra, que es la fuente inagotable de bendición. Porque todo lo demás, dice la Biblia, son cisternas rotas. La única fuente que traerá bendición total a tu vida es Dios y su palabra, hermanos. Dice, hablando de los sacerdotes, mire lo que dice este pasaje. Los sacerdotes son los mismos levitas. Dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob. Jacob es Israel. Y tu ley a Israel. ¿Qué otra función tenían? Dice, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre el altar. Era el trabajo de ellos. Enseñar los mandamientos al pueblo y ofrecer ofrendas y sacrificios delante de Jehová. Pero ¿qué pasó? Que en Jueces capítulo 2 nosotros encontramos la triste narrativa de que esta generación no conocía a Jehová. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué le dice a usted? ¿Quiénes fracasaron? Fracasaron en primer lugar los padres, que no les hablaron a sus hijos de Dios. Hay un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Que la gente diga que este mundo fue creado por la casualidad, hermanos, que hable lo que quiera, o que la gente enseñe en las universidades que el hombre es producto de la evolución y que es el eslabón perdido, ¿verdad?, entre el mono y el hombre, todavía lo andan buscando. Esa es cuento de otra materia, pero a mí me interesa lo que la Biblia dice, porque esta es la verdad de Dios para el hombre. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que el hombre ateo, que el teólogo, hermanos, no se ponga de acuerdo, eso sale sobrando. Yo le voy a creer a Dios y le voy a decir a mis hijos: usted fue hecho a la imagen de Dios, usted fue hecho a la imagen de Dios, Dios es su creador. Amén. Aunque tengo un cartón ahí en la pared, que lo haga académicamente más que yo voy a seguir sosteniendo lo que la Biblia dice. Porque este libro, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La Biblia enseña que fuimos hechos y creados a la imagen de Dios. Usted tiene que hermanos, enseñarle a sus hijos esto.
Fracasaron los padres, fracasaron los sacerdotes, fracasaron los líderes religiosos, hermanos, en transmitir el consejo de la palabra del Señor. No conocían que Dios los había libertado de 400 años de esclavitud en Egipto. No conocían que los había, hermanos, los había alimentado por 40 años en el desierto. No conocían las obras de Dios. ¿Por qué? Porque los padres estaban hablando cualquier otra cosa menos de las grandezas y las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que te oyen hablar tus hijos? Dar gloria a Dios. Testificar de las obras y de las maravillas de Dios en tu vida, o estás hablando cualquier otra cosa. Hay un himnólogo, Dani Berrío se llama, y él ha escrito un canto que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Si tú no le enseñas, lo va a instruir el ateo de la escuela, lo va a instruir el afeminado de la escuela, lo va a instruir la lesbiana de la escuela, lo va a instruir el pandillero, lo va a instruir el ladrón, lo va a instruir cualquiera cuando tú no hagas tu trabajo. Y el problema es el siguiente, hermanos, que después culpamos a Dios. Ruth se fue de Jerusalén sin consultar a Dios con su esposo y con sus hijos. Con Noemí. Ruth fue, ¿verdad? Sí, Ruth era la nuera de Noemí. Noemí, su esposo, sus dos hijos se fueron a Moab sin consultar a Dios. Fracasaron. Más tarde venía Noemí, llegando nuevamente a Jerusalén, y ¿sabe qué dijo? No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Dios me tiene en amargura. Eso es lo que pasa cuando nosotros no hacemos nuestro trabajo como Dios espera que lo hagamos. Por eso, hermanos, por eso yo siempre voy a exponer la palabra y voy a tratar de ser lo más fiel a la palabra de Dios, de no salirme de ella. ¿Para qué? Para que el responsable seas tú de obedecerla o desobedecerla. Pero yo te la voy a predicar y voy a procurar que lo que yo te predique lo esté viviendo, porque mi Biblia me enseña: predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. ¿Por qué? Porque yo soy un padre espiritual para ustedes. Los ojos suyos están puestos en mí. Él en el púlpito predica bien bonito, pero en la vida real él no practica lo que enseña. ¿Me entiende cuál puede ser el señalamiento cuando yo no soy consecuente con lo que enseño? Y Jesús me va a pasar la misma vara que le pasó a los fariseos hipócritas religiosos. Porque en eso nos convertimos cuando hermanos decimos una cosa y vivimos otra. En hipócritas. Nos volvemos como los fariseos. Solo somos la pantalla de que somos creyentes, que somos hijos de Dios, pero estamos viviendo desordenadamente como Dios no le agrada. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados. Y a los demás les dijo: óiganme, hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos no eran consecuentes con lo que ellos eran.
Ellos profesaban, hermanos, una religiosidad, pero era apariencia. Y nosotros no tenemos que caer en eso. Deuteronomios, ¿qué? Proverbios 22 dice 6, si no me equivoco, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted quiere ser exitoso en su familia, instrúyalos. ¿En qué? En la palabra. Está bien, mándalos a la universidad, sí, pero abra la palabra, mediten en la palabra, instruyamos nuestras familias en la palabra. Cuando alguien se quiera salir el día jueves, ¿cuántos vinieron el día jueves? Amén, amén. Bueno, los que vinieron conocieron a la pastora de Villatoro, González de Villatoro. Esta pastora hace un círculo ahí en la pizarra de su casa. Ahí tiene una pizarra. Ella es maestra de profesión. Tiene un círculo. Y ahí en ese círculo tiene representado a sus hijos. Cuando ve que alguno anda medio queriendo, ¿verdad?, jalar para afuera, lo pone a un ladito del círculo. Lo borra de adentro y lo pone: hijo, parece que usted se está saliendo del círculo, de la cobertura de Dios. Y lo ministra y lo vuelve a meter. Ese es el papel que nosotros tenemos que hacer como padres. Usted sabe cuando sus hijos están queriendo jalar, hermanos, para un lado y para otro, o para la izquierda o para la derecha. Están queriendo dejar el buen camino de Dios y están queriendo, ¿verdad?, salirse con sus amigos. Amigos que no conocen de Dios. Están queriendo pasar en las esquinas de las calles. El libro de Proverbios enseña que eso no es buen hábito para un buen hijo. Pasar en las esquinas de las calles, o perdiendo el tiempo, hermanos, en las canchas. El deporte es bueno, sí, yo lo practico. Yo voy de vez en cuando a la cancha, le pego mis toquecitos al balón o juego encestando. Me gusta sudar, así como sudo también aquí predicando. Hago deporte. Pero ¿con quién se está juntando tu hijo o tu hija? Las amistades pueden seducirlo a seguir malos hábitos. Y el asunto son las consecuencias. Las consecuencias trágicas, dolorosas. Entonces, fracasaron los padres, fracasaron los líderes religiosos en enseñar la palabra de Dios, y aquella generación conocía de todo menos de Dios. Y estamos en una generación que conoce mucho, conocen la tecnología, hermanos. Oh, saben de todo lo tecnológico. Mira, yo estas cosas, a veces yo no sé ni cómo funcionan algunas cosas, pero mis hijos saben de esta cosa, hermanos, hijos. Y así está toda la juventud, la generación que viene después de nosotros, los viejos. Saben mucho de muchas cosas, de ciencia, de tecnología, pero saben muy poco de Dios, incluyendo a mis hijos. Y esto que los machacamos, mi esposa y yo. Y solo de Dios. Y solo culto, y solo oración, y solo ayuno. Fíjense los que nos mantienen victoria, hermanos, en la vida espiritual. Cierro esta noche
diciéndole el segundo y tercer error que cometieron estos pueblos. No instruyeron acerca de Dios, no enseñaron acerca de Dios, y los resultados es que se apartaron de Dios. Mire qué pasó. El segundo punto es que se olvidaron de servir y de adorar a Dios. Dios los libertó con ese propósito. Le dijo a Moisés: vas a ir y le vas a decir a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirvan y me adoren. ¿A dónde está eso, pastor? En Éxodo. Éxodo capítulo 8, versículo 1 y 9, 13. Éxodo, mire lo que dice esta palabra. Éxodo 8, 1. Porque es puntual el Señor en decirlo, hermano. Entonces Jehová dijo a Moisés, mire lo que dice este pasaje: entra a la presencia de Faraón y dile, este es el mensaje de Dios. Jehová ha dicho así. ¿Y quién es Jehová, pues? Es el Dios todopoderoso, el Dios del universo, amén. Es el que señorea por sobre todo su creación. O sea que tenía potestad de decirlo, ¿verdad? ¿Y cuál era el mensaje a Faraón? Dile a Faraón: así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Cuando nosotros, padres y líderes, ponemos una y mil excusas para servir a Dios, estamos dando un mal ejemplo a la generación que viene detrás de nosotros. Allí están tus hijos y allí están los hijos de todos los hermanos miembros de la iglesia. Porque esto parece que ahora se está dando de moda, hermano. La iglesia no quiere servir a Dios. Pues ellos se cansaron de servir a Dios y dejaron de servir a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿A quién sirvieron? Sirvieron a los Baales, a los ídolos. Sirvieron a Astarot. ¿Quiénes eran estos ídolos? Eran dioses paganos de los pueblos vecinos circundantes a la tierra de Canaán. Josué, movido por el Espíritu Santo y movido, hermanos, por el amor al pueblo, porque si usted tiene que saber algo, hermanos, los líderes cristianos, los líderes religiosos, como usted lo quiera llamar, como usted lo quiera poner, los líderes evangélicos, tenemos una pasión por enseñar, porque tenemos un amor a Dios y un amor al pueblo que Dios ha puesto sobre nuestro cuidado. Josué, movido por ese amor al pueblo y por ese compromiso delante de Dios, en el capítulo 24 de Josué, en el versículo 15, Josué les hace un reto. Y si mal os parece, servid a Jehová, escojan a quién servir. Pero usted no puede servir a dos señores, dijo Jesús. O sirve a uno o sirve a otro, porque no va a poder quedar bien con los dos. Dios quiere que le sirvamos a Él. Se lo declaró Jesús a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Eso es lo que Dios quiere, que su pueblo le sirva solo a Él.
Josué les dijo al pueblo: escojan ustedes a quién servir. Si no le quieren servir a Dios, pues entonces le quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán, o le quieren servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis. Pero yo, dijo Josué, pero yo, esto tiene que declararlo usted si está, hermano, de acuerdo conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Haga lo que la sierva del Señor hace. Cuando vea en sus hijos, en su descendencia, algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, métalos. ¿Cómo? Con la corrección, con la vara de la corrección. Así hágalo. Porque si no lo hace, cuando quiera hacerlo, puede ser demasiado tarde. No le sirvieron, se olvidaron de servirle a Dios. Dios había dicho: los voy a sacar para que me sirvan. Los sacó, los libertó, los sacó con brazo extendido. Pero hermanos, después de que salieron de Egipto, a los pocos días estaban diciendo que un chivo los había sacado de Egipto. Y le estaban rindiendo culto y le estaban adorando. Y estaban, hermanos, danzando, haciendo fiesta. ¿Cómo para Dios no queremos hacer fiesta? ¿Cómo para Dios no queremos sacrificarnos? ¿Cómo para Dios no queremos hacer todo el esfuerzo que demanda el Señor y servir en la obra? Pero para otras cosas tenemos tiempo, tenemos fuerza, tenemos dinero, tenemos todo lo que se necesita. Pero para servirle a Dios siempre tenemos pretextos. No te preocupes, tu descendencia viene detrás de ti y va a haber todo esa anuencia a servir en las cosas de Dios. Cuando yo lo he testificado, cuando yo llegué allá al Seguro Social hace 25 años a ver a mi esposa que estaba ingresada, que se quería venir, Pedro Josué, quería nacer antes de tiempo. Y yo llegué y esa noche, tarde noche, hicimos una oración con mi esposa delante del Señor. Y yo le dije: Señor, te prometo instruir a mi hijo en tus caminos para que te sirva. Ya lo he testificado. En mi afán de ser licenciado en anestesia, no me congregaba, no leía la Biblia. Y un día me confrontó el Espíritu Santo, estando a solas. Me sedujo el Espíritu Santo. Y me acorraló el Señor, hermano. ¿Y sabe qué trajo a mi mente? Esas palabras de ese momento. El Espíritu Santo me dijo: ¿cómo quieres ver a tu hijo sirviendo si tú no te congregas? Si tú no me sirves. Y le dije: Señor, perdóname. Que tenemos un Dios bueno, hermanos. Si te das cuenta, si el Espíritu esta tarde te exhorta, te redarguye, y tú estás, hermanos, igual que como yo estaba, hermanos, no haciendo las cosas correctas, habiéndome comprometido con el Señor y no estaba cumpliéndole al Señor, el Espíritu Santo me redarguyó y gracias a Dios pude ser sensible y obediente a ese llamado. Pero ¿sabe qué? Le dije: Señor, con una condición: que usted me arranque de raíz el amor que le tengo a esta profesión y que yo la pueda ver como basura con tal de ganarte a ti. Un día Satanás vino a mí en labios de otra persona y me dijo: ¿y usted no se siente frustrado porque todos sus compañeros son licenciados en anestesia y usted sigue siendo enfermero?
pero estaba fundado en la roca. Y salieron mis palabras con mansedumbre y con sabiduría, y le dije: me siento muy bien que mis compañeros hayan logrado escalar hasta la postura de licenciado, pero lo que yo he alcanzado sirviéndole a Dios, lo que yo tengo por haberles dicho sí a Dios, no lo tiene ninguno de ellos. Y estoy dispuesto, le dije, a seguir sirviendo a Dios. Para eso nos ha llamado el Señor. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. Con esto que yo estoy diciendo, de que yo sacrifiqué mi carrera profesional para decirle sí a Dios, para decirle aquí estoy, heme aquí, no estoy aconsejando a la juventud que, hermanos, deje sus estudios profesionales, no, porque Dios tiene planes para cada uno, tiene propósitos para cada uno en particular. Algunos le van a servir a Dios desde esa profesión en la que usted va a alcanzar. Amén, amén y amén. Así que sírvanle a Dios desde esa profesión en la que ustedes van a alcanzar. Pero si usted tiene un llamado como lo tuve yo en su momento, y como, hermanos, me siento honrado de haber dicho sí al Señor, hermanos, diga también igual que yo, heme aquí. Porque servirle a Dios es lo mejor que podemos hacer. El Señor me ha llevado por muchos lugares predicando su palabra, viendo almas salvadas para su gloria, viendo almas sanadas para su gloria, viendo, hermanos, cómo a través de nuestro ministerio vidas han sido transformadas porque hemos decidido ser esos instrumentos por medio de quien Dios obre para salvación. Un día le decía a mi esposa, veníamos de una campaña, venía cansado un domingo y el siguiente día había que ir a trabajar, pero le dije, vengo cansado, vengo agotado, pero no voy a dejar de servirle al Señor. Porque cuando veo, hermanos, venir las almas a los pies de Cristo, producto de un mensaje de este su servidor, eso es satisfactorio para mí. Eso me quita todo cansancio y me trae una satisfacción en mi interior, en mi corazón, que no pienso cambiar por nada. Y le he dicho al Señor que no me lleve de esta tierra sin antes haber ganado cientos o miles de almas. Por eso es que estoy predicando siempre. Y por eso es que no se me borra de aquí, de la mente, el proyecto de llegar hasta la otra frontera o fuera de nuestras fronteras predicando la palabra. Por eso es que estamos con los hermanos de multimedia haciendo todo el esfuerzo, y con los hermanos que se identifican con el ministerio de transmisiones, estamos haciendo todo esfuerzo para que esta palabra corra y sea glorificada y llegue hasta donde el Señor quiera llevarla, y a través de esta palabra hayan vidas transformadas, hayan vidas cambiadas, hayan vidas tocadas por el poder de la palabra y del Espíritu Santo moviéndose a través de esta palabra. No voy a dejar de servirle hasta que Cristo me lleve. Dios sacó al pueblo y lo sacó a usted, hermano, y lo libertó de las cadenas invisibles del pecado, de opresión. Éramos no esclavos
literales, físicos, éramos esclavos espirituales, pero vino Cristo, lo libertó, amén, me libertó a mí y ahora somos libres. Así dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo estoy disfrutando la libertad espiritual en Cristo Jesús, porque el día que acepté a Cristo, Él rompió mis cadenas, Él me hizo libre, Él quebró el yugo de esclavitud, Él me ha hecho libre, libre para alabanza de su gloria, libre para que le sirva, libre para exaltarle, libre para glorificarle, libre para hacer su voluntad, hermano. Al pueblo lo libertó para que me sirvan. Capítulo 9, versículo 13 de Éxodo, mire lo que dice. Éxodo 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios quiere eso de su pueblo. Dios no pide eso de alguien que no le conoce a Él. Dios no pide que un impío, que un inconverso le sirva a Él, porque no es consecuente con la realidad y con lo espiritual. Una vasija va a ser de utilidad para el Señor cuando Él la ha limpiado. Dios quiere eso, que le sirva, pero Dios no quiere que solo le sirvan, sino que le adoren. Veamos Deuteronomio 26:10. Dice la palabra: y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9, ¿verdad? Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Está hablando Dios, que así debía de hacer el pueblo cuando estuviera en la tierra prometida, ¿verdad? Y debía de traer, dice, las primicias del fruto de la tierra que me diste a Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. ¿Y qué dice? Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Dios los libertó para esto, para que les sirvieran y para que le adoraran. Dios nos salvó a nosotros para que le sirvamos y para que le adoremos. Si usted no lo está haciendo, es decisión personal. Yo no lo puedo obligar, pero eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios espera. Vaya conmigo a Josué y terminamos, por favor. El versículo 6:13, por favor. Deuteronomio 6:13, y después volvemos al pasaje del principio. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Por qué traigo este pasaje? Porque en el Nuevo Testamento Jesús habló esto y se lo dijo a Satanás. Le dijo: Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Ahora, cerremos nuestro mensaje esta tarde. Como no conocían de Dios, porque los padres y los líderes religiosos no los instruyeron, versículo 12. Vámonos al versículo 11 de Jueces 2. Como no hubo instrucción a tiempo, como no hubo responsabilidad para cumplir esta petición de Dios de enseñar sus estatutos, de enseñar sus leyes, mire lo que pasó.
no hubo temor de Dios en el pueblo. ¿Y qué pasó, pastor? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante Dios. No se extrañe. No se extrañe cuando en su casa se comiencen a hacer cosas malas si usted no está instruyendo a sus hijos. Esto es así. Enseñando la palabra, instruyéndolo. Hermano, esta sociedad maligna y perversa en la que nos estamos moviendo, hermano, está tratando todos los días de arrastrar y seducir a nuestros hijos a la maldad. Esto es así. Y si no instruimos, hermano, yo te aseguro por la palabra que los resultados van a ser trágicos. Te lo aseguro. Y no porque yo sea un profeta, hoy profetizó el pastor. No, la palabra profética más segura es esta, mira. Las consecuencias te van a venir. Si no abres la Biblia, si no abres, ¿verdad?, el corazón de tus hijos para meterles la palabra. Me acuerdo de Elí. ¿Cuántos se recuerdan del Elí? No tengo yo que explicar tanto. Elí fracasó también en ese asunto de enseñarles el temor de Dios a sus hijos y la palabra de Dios. Consecuencias trágicas. Ahora, mira el pueblo lo que pasó. Comenzaron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. No había temor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dejaron a Dios, al Dios verdadero, al Dios que los libertó para que le sirvieran y le adoraran. Lo dejaron por adorar Baales, dioses paganos. El dios Baal era el dios de la fertilidad. Era cuerpo humano y cara de animal, cara de buey. Astarot era una imagen de una diosa. Dejaron a Dios y se fueron a adorar a estos ídolos. Versículo 12 dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. ¿Y qué dice? Y provocaron a ira a Jehová. Mire, hermanos, ¿sabe qué es lo más, el colmo de cuando dejamos a Dios? Oiga bien esto: hacemos cosas que ni los impíos que no conocen a Dios hacen. ¿Sabe a qué punto llegó este pueblo por haber dejado a Dios? Se lo voy a mencionar así rapidito. Sacrificaron sus propios hijos como ofrenda a los ídolos. Eso es trágico, hermano. Eso es trágico. Ahora, traigámonos esta enseñanza al presente. Yo estoy seguro 100% que como padre se te partirá el corazón ver a tus hijos alejados de Dios, sirviendo a los que no son dioses. ¿Sabes? Cuando fallamos en instruir debidamente a nuestros hijos, ¿qué es lo que va a pasar? Que tu hijo no va a tener temor de Dios y le va a dar lo mismo casarse con una cristiana como con una pagana.
o con una religiosa de cualquier secta. Sí, le va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Mire, hermanos, nosotros los viejos, los que estamos en la generación que nos vamos a morir antes que los jóvenes, mostremos apego a la palabra, aprendamos la palabra, enseñemos de la palabra, seamos ejemplos a nuestra generación futura, ¿verdad? La que nos viene siguiendo a nosotros, hermanos, sigamos ejemplo de buen servicio a Dios, de adoradores en espíritu y en verdad, hermanos, no falsos adoradores, no adoradores así de medios ancochados, tibios. No, si vamos a adorar a Dios, adorémosle con todo, hermano, que tu descendencia vea, nombres de viejo se mete con Dios, no hay ayuno que no esté en la iglesia. Mire, yo así decía de mi mamá en mi edad de niñez. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué mi mamá tiene que ir a todos los cultos? ¿Por qué es que, verdad, tiene que ser así tan estricto el evangelio y, verdad, sin haber tantas libertades? Dale libertad y vas a ver las consecuencias. Pero yo no me arrepiento. Por eso un día le dije a mi esposa, cuando yo me casé con esa joven bella que está allí, le dije, mira, yo voy a seguir el mismo ejemplo de crianza de mis padres, porque yo me considero un buen hijo y le voy a poner la misma vara, solo que le voy a dar un poquito de más amor, dije, porque a mí, que yo me recuerde casi que mi papá nunca me dijo que me quería. Yo sé que me quería, pero no había esa fe, esas palabras que salían, te quiero, hijo. Yo a mis hijos los digo, hijo, los quiero un montón, los quiero, les digo yo. ¿Sí? Me los digo, pero cuando se ganaban la vara, ahí estaba, man. Termino diciendo esto, que yo le deseo lo mejor a usted y a su descendencia. Haga su papel. Usted es el sacerdote de esa familia. Usted es el que tiene que instruir. Yo le voy a ayudar. Desde mi compromiso, desde mi responsabilidad como pastor, como ministro de la iglesia, yo le voy a ayudar. Le voy a ayudar instruyéndole en la palabra cuando su hijo venga a mí para ser, hermanos, instruido. Le voy a ayudar. No lo voy a mal aconsejar. Jamás espere de mí un mal consejo para los suyos. Siempre se lo voy a aconsejar para bien. Pero usted tiene que hacer su papel también. Yo voy a hacer el mío. Mi parte, hermanos, se la prometo, que yo voy a tratar de ser fiel al Señor con mi ministerio de enseñanza de la palabra del Señor. Pero usted haga lo suyo. Voy a orar por los suyos, por los descendientes suyos, por sus hijos. Y si conozco a los nietos, voy a orar por sus nietos, para que Dios los guíe, los ayude. Los voy a presentar delante del Señor si usted así lo quiere. Pero por favor, hagamos la parte nuestra. Vivamos, hermanos, este evangelio, hermanos, de la mejor manera posible. Siendo fieles a la palabra, siendo fieles al Señor, haciendo la voluntad de Dios. Si la palabra dice que hay que hacerlo, hagámoslo. Si la palabra de Dios dice que no lo hagamos, no lo hagamos. Y vamos a ver resultados grandiosos en nuestra vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Yo sé que vamos a tener una generación temerosa de Dios, porque aquí, por 18 años, no ha faltado palabra de Jehová en este altar. Hagamos nuestra parte. Lo demás lo va a hacer el Señor, de guardarnos en medio de esta sociedad maligna en la que vivimos. ¿Para qué? Para resplandecer como luminares en medio de las tinieblas. Vamos a orar. Padre,